Estoy muy contenta porque, sabes, vamos a hablar de un tema bellísimo. Desde chica me había dado cuenta, yo me fijaba y me obsesionaba un poco caminando por Rengo. No sé si te has fijado, Luis, cuando uno camina por calle Rengo llegando a Higgins, se ve líneas como de ferrocarril, claro, por calle Rengo. Y yo me acuerdo haber estado así como, ¿de dónde? Pero ¿cómo si la línea va por allá? Y una vez mi abuela, mi mamita Nana, que en paz descanse, me contó que por ahí pasaba un tranvía. Y fue como, porque yo nunca lo vi. Imagínate qué lindo tiene que haberse visto Concepción, lleno de góndolas, de tranvías, y vamos a hacer ese recuerdo. Y para eso estamos con el mejor, con el que toda la semana nos llena de nostalgia por este Concepción tan lindo, tan hermoso. Luis de Almendray, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola chiquillos, buenos días, ¿cómo están? Qué rico también lo que dijo, qué hermoso lo que dijo la Edith al principio. Me parece la mejor manera de introducir lo que vamos a hablar hoy día, precisamente. Sí, que lamentablemente nos estamos dando cuenta las nuevas generaciones de que habían tranvías porque se hacen tirar a las calles y todavía están los hoyos y todo, pero las antiguas generaciones lo vivieron, pues, lo vivieron. ¿Hace cuánto tiempo se vivió ese tranvía, esas góndolas? Mira, el tranvía permaneció en Concepción desde 1885 hasta 1941. Tuvo dos encarnaciones. Primero fue un tranvía tirado por caballos, conocido coloquialmente como carros de sangre, donde uno o dos caballos tiraban estos tremendos carros, bastante pesados, digamos, de 1 o 2 pisos, y después ya en 1906 a 1908 se electrifica, y mejorando, digamos, la conectividad de los barrios en Concepción, y además manteniendo un vínculo hasta con Talcahuano, que eso es importante mencionarlo. Como bien decía Edith, si caminamos por ciertas partes de Concepción, específicamente en Rengo con O'Higgins, nos vamos a encontrar con unos rieles, que cualquiera que pasa por ahí piensa que son como rieles de trenes o cosas de esa naturaleza, pero en realidad esa era la línea del tranvía, y Rengo era una calle muy importante para el tranvía. Mira, ahí está el resultado. Exactamente. Claro. Exactamente. Ahí estamos viendo en la foto los vestigios de los rieles que están todavía ahí en calle Rengo, y al lado podemos ver cómo se veían originalmente. O sea, lo que se ve en la foto antigua es Colo Colo con Barros Arana, entonces calle Comercio, la calle más importante de Concepción, y por la cual justamente ahí se instaló el tranvía, que partió con una línea y después cuando se electrifica ya se transforma en doble línea de tranvía. Imagínense la calle llena de carros circulando en dirección hacia Prat o en dirección hacia el otro lado de la ciudad, hacia el oriente, con pasajeros. Es una cosa realmente impresionante, y que era parte de ese paisaje del Concepción del 1900. ¿Llegaba cuando hasta todavía ahí la ciudad o no? ¿Llegaba hasta ahí la ciudad que el tranvía pasaba por ahí, o era parte del medio? ¿Por qué se eligió como esta calle para tener el tranvía? Buena pregunta, Luis. Claro, la calle Comercio era la calle fundamental de Concepción. Ahí estaba todo, ahí estaban los grandes bancos, las grandes tiendas, los hoteles. Era la calle que daba directo a la estación de trenes en Prat. Ese es Barros Arana, actualmente conocida como Barros Arana. Sí. Actualmente Barros Arana, en homenaje a Diego Barros Arana, justamente se cambió de nombre la calle. Y en ese sentido, el tranvía pasa a ser un medio de transporte muy importante, ya que, bueno, no era que pasara solamente por Barros Arana, sino que en realidad era la calle de paso para poder comunicar desde Pedro de Valdivia, entonces sector Agua de las Niñas, hasta el sector ya de Puchacay, donde actualmente está la escuela donde estaba la Escuela de Agricultura, actualmente Universidad del Biobío. ¿Cómo se llamaba Pedro de Valdivia? Agua de las Niñas. Agua de las Niñas. Agua de las Niñas, sí. Me gustó ese nombre. Sí, mira, y antes de hablar de Agua de las Niñas, lo que la gente veo en pantalla, esa foto que es una postal coloreada, antigua, ahí se ven los tranvías tirados por caballos, que era una cosa bastante... Claro. Bueno, de hecho, Luis, el término de caballos de fuerza de un vehículo viene desde ahí, pues se acuña del número de caballos que tiraba un carruaje. Mientras más caballos de fuerza, en este caso, tiene un vehículo, significa que son más fuerza, más... ¿Cómo le llamaste tú, Luis? Dijiste que les decían carros de sangre. Carros de sangre, sí, los carros de sangre. ¿Cierto? Igual uno piensa, bueno, hoy en día con este contexto de mucho más consciente en torno a los animales, imagínate un caballo tirar un carro de esos, claro, bastante pesado, igual es un poquito discutible, pero y además también el olor. Yo he escuchado algunas crónicas de que el olor no era muy agradable en ciertas partes de las calles, porque ustedes saben que los caballos, bueno, y estaba lleno la ciudad,
llena la ciudad. Los carros tirados por caballos también llegaron a Talcahuano, también habían conectividad entre Talcahuano y San Vicente, entonces era una situación bien especial la que había con los caballitos en el centro de la ciudad de Concepción, sumado a otro medio de transporte, porque ojo, el tranvía fue un medio de transporte muy importante, pero no era el único. Pero a propósito, Luis, ¿sí? Perdón, a propósito de eso, ¿era clasista, elitista este medio de transporte o todos tenían acceso a ocuparlo? Porque son varias alternativas que nos dices tú. Esto era para un grupo, porque en esa época también se vivía al extremo el tema de las clases sociales. Absolutamente, absolutamente. Y el tranvía, mira, siempre se ve en las clases, es una muy buena pregunta, porque todo se ve en el teatro, por ejemplo, están las gradas más caras, están las gradas más arriba, las galuchas, etcétera. En el medio de transporte pasaba lo mismo. Habían tranvías mucho más elegantes con precios más caros, habían algunos con sillas de mimbre nomás bien básicos, y también habían unos mucho más elaborados, con un diseño interior mucho más acabado, y también los tranvías de 2 pisos, porque ojo, habían de 2 niveles. El primer piso era mucho más caro. Lo que estamos viendo de hecho ahí en la imagen, que es ese que está pasando por la Plaza Independencia, tirado por caballos. ¿Se dan cuenta que el segundo piso está la gente expuesta? Sí. Oh, ¿verdad? No te creo que va gente arriba. Espérate, déjame ponerme arriba. También me paré a mirar. Tienes razón. Ese era más barato, pum. Era mucho más barato. Entonces, ahí estaba la diferenciación social. El tranvía, eso que están viendo ahí, es el tranvía que llegaba hasta la Escuela de Agricultura, la quinta normal que tenía Concepción, que estaba ubicada justo donde está la Universidad del Biobío. Ahí estaba el último paradero de Chacay. Claro. Hasta ahí llegaba ese tranvía en particular. Y el otro tranvía, digamos, más extremo, llegaba hasta la zona de Agua de las Niñas, de la cual vamos a hablar en breve. Pero claro, había una diferenciación social. Pero había algo bien interesante en el tranvía, que creo que después lo vamos a comentar con una foto, que las mujeres tenían una importancia muy relevante dentro del mundo del tranvía, como conductoras, como boleteras. Estaban a cargo ahí del... Sí. Mira. Sí. Oye Luis, ¿te puedo hacer una pregunta? No, mejor adelante. Me voy a... No hay que ver. ¿Podemos volver a la imagen de la gente arriba del tranvía? Sí. ¿Qué se ve atrás? Es que se ve como que están construyendo algo. Si esa es la Plaza Independencia, ¿en la catedral? En la catedral. Bueno, la catedral ya estaba. Mira. Pero casi coincidiendo, digamos, un poquito antes del centenario empieza la construcción de las torres de la catedral. En las torres que complementan, digamos, el edificio ya previamente construido. Las torres de la catedral son las que después colapsaron con el terremoto del 39. Claro. Ahí esa foto es muy buena porque permite ver en detalle la construcción y sistema constructivo que tuvo las torres de la catedral. Es una foto muy buena porque en realidad se ven 2 carros de tranvía. Se ve los tiros de la plaza, se ve la catedral en su fase de remodelación y además se ve el famoso tranvía que llegaba a la Escuela de Agricultura, que eso igual es bien interesante de destacar. No hay muchos registros de ese tranvía en particular. Oye, ¿qué conectividad tenían antes de todas maneras? Porque son largos los trayectos. Son bastante largos, de hecho. Y el tranvía que mencionaba Edith, o sea, los vestigios de rieles que le llamaban la atención en Calle Rengo, era el tranvía que llegaba a Talcahuano, para que vean también el espectro de conectividad. O sea, seguía por Rengo derecho hasta Ejército. En Ejército estaba la central de tracción, donde estaba la central de los tranvías, digamos, doblaba y seguía un camino por el camino de los carros, lo que conocemos como camino de los carros. Y ahí era en realidad el camino del tranvía. Mira. Y de ahí, después de varios, seguía por la que actualmente Lorenzo Arenas, y ahí recién, pasadito La Vega, conectaba con Calle Colón. Y ahí seguía hasta el puerto. ¡Wow! Igual largo el trayecto. Absolutamente, sí. Sí, era un caballo. Bueno, después se electrificó, y cuando se electrifica el tranvía implica también muchas mejoras. Hay que entender que el tranvía también no estaba solamente acá en Concepción y Talcahuano, era un medio de transporte muy importante en ciudades como Santiago, por ejemplo, o Valparaíso, que tuvieron sistemas de tranvía realmente sofisticados con carros bastante grandes. Es muy bonito, por ejemplo, ver las fotos de Valparaíso, Viña del Mar, el tranvía que conectaba ambas ciudades, por ejemplo. Luis, ¿sí? Son los mismos, por ejemplo, que uno ve en las películas. Yo no he ido a Estados Unidos, en San Francisco, por ejemplo, de repente en las películas, cuando están en los cerros, aparecen ahí algunos tranvías. Sí, claro, es similar, pero al fin y al cabo el sistema es lo mismo, o sea, un tranvía eléctrico, digamos, sí. Ya, porque sí. allá es turístico eso, pues nosotros ya aquí lo matamos en todos lados. Sí. Absolutamente, sí. Y lo que nosotros estamos viendo ahí en la fotografía que pasó, eso es Agua de las Niñas, el sector de Pedro de Valdivia. A ver. Tu casa de Pedro de Valdivia, que pasó del tranvía tirado por caballos al tranvía eléctrico también. Y era toda una experiencia ir a Pedro de Valdivia, porque era un barrio entonces alejado de la ciudad,
Era un barrio que tenía una doble lectura ya en esa época, o sea, hacia Pedro de Valdivia Abajo era mucho más populoso, y la zona de Pedro de Valdivia Alto estaban todas las mansiones, los grandes palacios de las familias como el Castillo Sofita, la Quinta Juncker, la familia Spoiler, qué sé yo, tenían todas sus grandes propiedades ahí, de las cuales quedan algunos vestigios. ¿Y hasta dónde llegaba el tranvía en Pedro de Valdivia? ¿Ustedes podrían más o menos pensar hasta dónde llegaba? Uy, no sé, a ver, pero ¿Hasta Lonco? Valdivia, eso iba a decir igual yo, Lonco. Mira, si ustedes van hasta la calle Sanders, más o menos, ¿ya? Que es el límite comunal con Chiguayante, ¿sí? Hay un monolito, un elemento vertical bien alto que pasa piola de repente en el camino. Ese monolito es el monolito de la antigua plazuela Agua de las Niñas. Wow, y ahí llegaba el tranvía, estaba la tornamesa, se hacía el giro y el tranvía pasaba de vuelta. Que es como donde está el Colegio Concepción, ¿no? Mucho antes, es donde está en la calle Sanders, que es la última calle, digamos, de Pedro de Valdivia. Ya, antes de que empiece a subir en fondo el camino. Exactamente. Ya, perfecto. Agua de las Niñas, mira, cuando me pregunten dónde vivo, ahora voy a decir, vivo en Agua de las Niñas. Vivo en el claro, esa Agua historia de las Niñas. Que las niñas se limpiaban los pies antes de entrar a la ciudad de Concepción, justamente cuando venían desde el campo, o sea, de las zonas rurales. Luis, el agua de las niñas. ¿Y esto eran impresiones gubernamentales, locales? ¿De dónde sacaban las luquitas para mantener todo esto? Eran empresas, las empresas eléctricas tuvieron especial relevancia. Por ejemplo, en Santiago, Chilectra fue parte de digamos, de la empresa que manejaba los tranvías. Entonces, de algún modo, las empresas eléctricas que empiezan a adquirir mucha fuerza, específicamente en las primeras décadas del siglo XX, son las que manejan el sistema de tranvías en varias ciudades de Chile. La electricidad, piensen que en esa época empieza a ser mucho más accesible para la población, y no solamente a través del tranvía, sino a través de electrodomésticos, a través de mucha alumbrado público, etcétera, etcétera. Les recomiendo a la gente, si le interesa, revisen en internet los álbumes de Chilectra, que ahí se ven fotografías de los tranvías hasta el más mínimo detalle, se ven los pernos, los interiores, claramente en Santiago, pero es una realidad que tocó a todo el país. Luis, perdón. Perdón, no, Luis, es que te iba a preguntar porque, como dijiste, una realidad que tocó a todo el país, y uniéndolo a lo que decía el Luis, le vamos a decir el Lucho para diferenciar. El Lucho acá, ¿cierto? Decía que en otros países, en San Francisco, incluso en Valparaíso, en la quinta región, igual como que se ha tratado, ¿cierto?, de sacarle más provecho turístico a este recuerdo, a esta nostalgia. Pero acá en Conce, con suerte están esas líneas, ¿cierto?, en calle Rengo. Tengo dos preguntas respecto a eso. Uno, ¿qué pasó finalmente? ¿Por qué muere este medio de transporte? ¿Por qué no se deja ni siquiera como el tema turístico? Y dos, ¿esos rieles están protegidos de alguna manera por alguna ley, por alguna norma patrimonial? ¿O están ahí porque nadie los ha sacado? Claro, mira, el tranvía al final se sacó por un tema económico, hubo una paralización de trabajadores, y al final la empresa económicamente no fue sustentable. Y la incidencia de los nuevos buses, las nuevas góndolas motorizadas, que ya existían desde antes, que ahí vamos a mencionar una fotito en particular al final, ya estaban insertadas ya en la ciudad. Era mucho más cómodas de algún modo para la gente, y también empezaron a adquirirse más máquinas. De hecho, en el año 1937 se probó una nueva máquina diésel, lo más moderno, digamos, en el Cerro Caracol, justo llegando al mirador alemán, así con toda la publicidad del planeta, como que esto realmente es el progreso y que el tranvía de algún modo ya debía como paralizar. Y el año 1941 al final se termina por eliminar el tranvía, ojo, en Concepción, porque en Santiago por lo menos el tranvía permaneció hasta 1964. Con líneas bien escasas. Santiago Oeste, que era una sola línea de tranvía que seguía circulando con los carros, pero ya carreteadísimos, digamos, todos ya muy, muy vetustos, pero en Concepción por lo menos hasta el año 41. Ahora bien, ¿qué pasa después? Los carros se los llevaron a Santiago, se los llevaron a otras ciudades, se desarmaron, se vendieron por kilo, algo bastante triste. La compañía de tracción en rango con Ejército, esa zona se demolió completamente, no queda absolutamente nada. Y los vestigios que nos quedan del tranvía hoy en día son lo que mencionábamos al principio, o sea, la esquina de Rengo con O'Higgins. Y gran parte de Rengo en realidad en ese tramo. Y no están protegidos esos rieles, deberían estarlo. Chuta. Claro, sí. O sea que si hay una iniciativa que busque remodelar, por ejemplo, calle Rengo, podrían salir volando ahí los rieles sin ningún problema. Ya pasó. ¿Qué pasó en Barros Arana hace ya unos
6 años más o menos, cuando pusimos Grito en el Cielo, cuando se remodeló el paseo peatonal. Eso era Barros Arana, la antigua calle Comercio. Por ende, entonces, debajo de la calle estaban los rieles de tranvía. Rieles justamente como este, que aquí tengo... No. Mira, Luis tiene un... Luis tiene... O sea... Tápale el ojo a la PDI. Pero si no están protegidos, no tienen ninguna protección, qué mejor que Luis tenga un pedacito del riel ahí. Como desperdicio, digamos, sí, claro. Con todos los trozos de hormigón de la calzada. En realidad estaba ahí arrinconado a un lado de un árbol. Oye, cerca de... Pero a propósito de eso, el año 2018 apareció por ahí una iniciativa, una idea de recuperar los tranvías en nuestro Gran Concepción. Después se empezó a hablar del metro, qué sé yo, pero ya desapareció todo. Entonces, pues no hay posibilidades de recuperar, ¿o sí? Mira, si se quisiera instalar un nuevo medio de transporte como el tranvía, se puede hacer totalmente de nuevo. Así, habría que hacer rieles especializados para los nuevos tipos de tranvía. Porque claro, lo que nosotros estamos viendo en la imagen, la última imagen con tonos azules, es justamente una imagen estadounidense de acá en Concepción, sí, de que se habla de una mujer conductora, tema aparte, entre paréntesis. ¿Cómo? Una mujer conductora, mira, qué bueno. Sí, habían muchas mujeres en el país trabajando como conductora de tranvía, así como hoy en día vemos muchas mujeres manejando el metro en Santiago, que igual es un trabajo súper importante, pero en el caso particular de instalar un tranvía en nuestra ciudad nuevamente, yo creo que debería pasar por muchos estudios. Yo sé que la idea es súper interesante, súper quizás bonita, turística, etcétera, pero tampoco llegar y decir vamos a incorporar un nuevo medio de transporte a calles que ya están saturadas y que además en nuestra ciudad existen muchos problemas viales, barriales, estructurales que son absolutos. O sea, el metro, por ejemplo, es una idea que yo sigo pensando que sigue hasta como un capricho, más que una idea totalmente factible para Concepción. Hay que resolver el paso 0 antes de pensar en el paso 20, 30... Claro. No, es que es difícil porque... Es lo que dices tú, pues nuestra forma ya de vida, la velocidad que existe hoy en día de vivir, yo creo que haría un poco inviable la existencia de un tranvía. Pienso que ya perdimos la posibilidad de haberlo tenido todavía, pero como algo más romántico, como algo más nostálgico, claro. Un poco por respeto por esa historia en el fondo, y eso ya no se hizo ya. Claro, o sea, en otras ciudades el tranvía se mantuvo. En Europa, por ejemplo, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial radicó el tranvía en ciudades como Berlín, ¿cierto? O en otras partes, pero porque era un medio de transporte importante para la gente y se conservó. Y permaneció con cambios hasta el día de hoy y no es nada del otro mundo tomar el tranvía. Oye, eso sí, claro, y Talcahuano también tú nos contabas que tuvo una importante participación dentro de los tranvías. ¿Dónde llegaba ya Talcahuano? ¿Hasta dónde llegaba? Llegaba hasta la zona del puerto justamente, seguía por Colón. La foto que estamos viendo de hecho es Colón. Es Colón en las primeras décadas del siglo XX. Entonces es bien importante eso de destacar la conectividad que nos permitía el tranvía, ¿cierto? Tener contacto con el puerto, con sectores tan dispares de Concepción como Agua de las Niñas o Puchacay. Y en ese sentido, ahí sería bonito quizás pensar un tranvía quizás en el futuro, en ciertas vías como Chacabuco. Yo sé que habían unos sueños de hacer un tranvía en Chacabuco, o de hacer quizás un tranvía de nuevo a Talcahuano, por ejemplo. ¡Ay, qué bonito! ¿Te imaginas? Sería interesante, pero todo eso yo creo que dependería de reestructurar la ciudad y solucionar temas profundos que tenemos a nivel urbano, para después incorporar algún elemento de medio de transporte económico, sustentable, ojo, que igual aquí es un medio de transporte limpio. No sé, ahí hay muchas cosas que evaluar a la hora de instalar un medio de transporte así. No, claro, sin duda. Ahí estamos viendo entonces imágenes de Talcahuano. Tenemos también ya de los últimos tranvías, ¿cierto? Algunas imágenes que trajiste tú. Ahí está, mira, hermoso y cómodo tranvía eléctrico. Salió ayer... Ay, ¿qué dices? A la circulación en nuestra ciudad. Mira, con nota en la prensa y todo. Claro, en la década del 30 se instala una nueva línea de tranvía por calle Freire. De hecho, el Diario del Sur le tocó ver todo el proceso y por eso documentó mucho lo que estaba pasando con esta nueva línea de tranvía. Y además se armaron tranvías en Concepción, se armaron carros, como el que están viendo ahí en la imagen, que el Sur también lo publicó. Y esa foto es muy linda porque el tranvía está pasando por fuera de la tienda Gatti Chávez, en Barros Arana con Colo Colo, actualmente Falabella, para que la gente se ubique dónde estaba ese pleno centro. Mira, dice, pleno centro. ¿Dónde están las tulipas ahora? ¿Dónde están las tulipas? Sí, justamente. Dice, forma parte del plan de construcción que tiene en perspectiva la compañía de electricidad y que alcanza a 15 carros
Dice, características del nuevo tranvía es que es un verdadero adorno para Concepción, dice. Es interesante cómo escribían los periodistas en esa época, pero es bien importante eso. O sea, el tranvía era visto como un símbolo de progreso en la ciudad. Ya quedó atrás esa idea antigua, ya era antiguo el tranvía con caballos, o sea, en esa época ya había quedado totalmente obsoleto, y los carros eran cada vez más modernos. Esto es la última fase de los tranvías en Concepción. Oye, y adentro era como un bus. Como un bus, justamente. Asientos, habían asientos de mimbre, mucho más básicos, habían asientos ya acolchados, con resorte y con publicidad dentro, que eso es importante mencionar. ¿En serio? Nosotros de repente vemos las micro ahora con... de repente con los letreros, con los números y el nombre del chofer, el nombre de la placa. Sí. En esa época se incorporaba publicidad, así, por todos lados. O sea, por fuera los carros tenían avisos publicitarios de tiendas, de alimentos, de té, de cigarrillos principalmente también, muchos avisos de cigarrillos, de productos de belleza, Junol, por ejemplo, montones de cosas. Sí, pues Te sí, de apuesto hecho, Perdón, Luis. no, es que de hecho algunos colectivos de repente ponen publicidad atrás con pantallas de tablet, te ponen publicidad atrás en los asientos. No es algo nuevo, no es algo para nuevo, nada. ya se hacía antiguamente. Seguramente se fumaba también adentro del tranvía, porque hasta Bueno, en micro esa época se se fumaba. fumaba en todas partes, así que lo Sí, más po. probable es que más de algún... Sí. Oye, ¿no quedará un tranvía por ahí botado? Mira, es una muy buena pregunta. De hecho, hay un grupo, Tranvías de Chile, que han tenido una labor fundamental en registro documental de los tranvías. También han colaborado en rescate fílmico, rescate fotográfico de la historia de los tranvías, y también han llevado a cabo iniciativas como poder rescatar un carro de tranvía. Tengo entendido que en todo Chile quedarán 1 o 2, no quedan más. Nada. Nada, todo lo demás se fundieron, se vendieron por kilo, así mal. Todo se destruyó. ¿Qué Es estamos bastante viendo triste. ahí, Luis? Eso es la esquina de Maipú con Rengo. Maipú con Rengo. Sí. Una casa que se demolió en 2014, una casa que estaba en perfecto estado, que era un buen ejemplo de la arquitectura antigua que nos quedaba en la ciudad, lo que era parte del antiguo conjunto que rodeaba el mercado. Ya. Y lo que se ve al fondo, que ahí puse el detalle, es a la derecha un tranvía de 2 pisos circulando por Maipú, y a la izquierda una góndola de esas motorizadas. ¿Qué? Una góndola ¿Como con la motor. micro? Como la micro. Mi papá le Uno al lado del otro. dice góndola a las micros. Claro, sí, era muy complicado. Claro. Eran vehículos bastante pequeños, en muchos casos no tenían puertas, sino que en realidad eran, a ver cómo lo explico, era la unidad, digamos, vehicular, el conductor, el motor, y la parte de los pasajeros eran asientos, uno, digamos, atrás del otro, y la gente se podía subir sin puertas, llegar e entrar nomás al bus. Qué loco. Oye, pero qué increíble eso. Yo una vez fui a Santiago y en Santiago en una micro llena me tocó al final y uno tiraba las monedas hacia adelante y llegaba el vuelto también. Imagínate, en esa época se respetaba mucho el pago. Sí, a pesar de que, bueno, sí, en ese sentido el tranvía era bastante importante la labor de la persona que manejaba los boletos, que muchas veces era una mujer, porque era también la persona que controlaba el orden dentro del tranvía. No era llegar y subirse al tranvía, no, sino que, de hecho, olvidé poner las fotos de los boletos, que andan unas fotos publicadas en el libro de Allen Morrison, de los tranvías de Chile, una publicación fascinante, que es el único libro que existe a nivel nacional de los tranvías, y hay otro que hizo Alejandro Mijovilovich también acá en Concepción del tranvía exclusivamente en Concepción. Bueno, y esa persona cortaba el boleto y permitía también que se distribuyera, pero también uno se pregunta cómo hacían eso, si a veces se ven fotos con la gente cuando ya no daba más el vehículo de tan lleno que iba con pasajeros. Pero lo que dice Luis, por el mecanismo de pasarse, ¿quién no ha hecho eso en una micro? ¿Nunca les toca hacer eso en una micro? A mí sí, montones de micro, veces. cuando uno se sube por atrás, ¿cierto? Y la plata para allá, después el boleto. No, sí pasa. Luis, tenemos un video también que nos trajiste para ver en movimiento. Este video en realidad de Santiago, ojo, también es de Tranvías de Chile, esta misma organización que lo subió a YouTube. Es un clip cortito, pero es del año 1960. Es para ver más bien, para que entendamos cómo eran estos carros, cómo se desplazaban y la importancia que tenían en las ciudades, para que se hagan una idea de cómo pudo haber sido en Concepción también esta... Te pasaste, qué lindo. Qué lindo. Ese es el último tranvía que hubo en Chile, de hecho. Ya estamos hablando de las últimas ejemplos. El tranvía Santiago Oeste.
Oye, y esto iba, mira ahí por dentro, qué Ahí está lindo. por dentro. ¿Esto iba parando como ahora en los paraderos o tenía lugares específicos? Sí, tenían paraderos definidos. Tengo entendido que era cada 2 cuadras más o menos paraban. Ay, qué lindo. Oye, por dentro se veía el maquinista también, así como el clásico con su sombrerito. Ay, ¿podemos ponerle así como pausa cuando lo muestren por dentro? Perdón. Sí, es que es lindo poder ver esto. No, Es que lo encuentro genial. Por ahí viene, por ahí viene. Por ahí viene, mira, por ahí viene. Es que se ve muy bien cuando Ahí muestran está. la imagen. Ahí está, ahí está, ahí está. Ajá. Ahí está. Oh, mira. Igual, pues sí, pero es que andaban, no tenían grandes riesgos de accidente ni nada, ¿cierto? Pues iban a una velocidad súper tranquila, ¿verdad? Qué buena pregunta, Edith, porque igual habían accidentes. ¿En serio? Igual. Sí. Habían accidentes igual porque imagínate que vamos más atrás en el tiempo. Bueno, en Santiago ya estaba la costumbre de poder ver calles como Teatinos, Ahumada, Estado, plagadas de góndolas, de tranvías, de carretones, de automóviles, bicicletas, etcétera. Empezó un colapso. El colapso, pero en Concepción también habían accidentes, o sea, podemos ver, hay registros y crónicas que hablan de choques de tranvía con, no sé, con automóviles que se cruzaban en medio, o por ejemplo también hay unas fotos muy buenas del archivo Chilectra que hablan de los temporales de lluvia, cuando los postes se caían sobre los carros de tranvía. También Claro que sí. Luis, muchísimas gracias por hacernos viajar al pasado, revivir esos momentos tan lindos y que lamentablemente no volverán. No, por supuesto. Pero mira, si hacemos una buena planificación urbana y tenemos un buen orden también y empezar a entender el transporte y cómo funciona, digamos, el transporte en la ciudad, podríamos volver a tener un tranvía y sería un plus quizás para Concepción. Sería bonito. Empezar a pensar, claro, absolutamente. Y agradecer a toda la gente que escribe en la página y que comenta sus recuerdos, que hay mucha gente que está recordando y con sus infancia, su juventud y compartiendo sus también historias. Así que a todos ellos muchísimas gracias y un saludo a Rodolfo Arteaga, el bordador, que está de cumpleaños. Nuestro tapir. No te Sí, el creo. profesor Tapir, que está de ¿El cumpleaños. profe de bordado? Sí, el profe de bordado, la profesora Tapir, que hoy está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, profe. Gracias, Gracias, Luis. Que estés súper bien. Cuídate mucho. Ustedes también.